Alfonso, José y Alexis. No sé si ya se vea. Ya se ve. Ok. Pues a nosotros, buenas tardes a todos. Buenas Nos tardes. tocó el primer capítulo del libro, el cual es la introducción de especies exóticas acuáticas en México y en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces iniciamos describiendo lo que es una invasión mediante el proceso con el que se lleva a cabo. La primera fase de una invasión es la introducción de especies, y es cuando una especie cruza una barrera geográfica y ambiental de su lugar de origen a uno externo. Esto puede ser causado de manera natural por la expansión de la especie, pero una de las causas principales es la dispersión debido a actividades humanas. Siguiente, por favor. La segunda fase del proceso de invasión es el establecimiento de esta especie, y es donde las especies exóticas sobreviven en el ambiente que invadieron y pueden mantener unas poblaciones viables dentro de esa zona. Para que esto se lleve a cabo de manera exitosa, debe de ser compatible tanto la biología del organismo como el estado del ecosistema en donde lleguen, para que sea suficiente como para mantener un estado reproductivo activo. Siguiente, por favor. La dispersión de la especie es el proceso de expansión del rango de distribución de una especie exótica a partir del lugar de introducción, es decir, donde cayó al nuevo hábitat, va a empezar a dispersarse. Y este es el último proceso de la invasión. Y esto ocurre ya que se estableció la especie de una manera exitosa, y pues para que se continúe viable su población, pues se tienen que dispersar para prolongar su supervivencia. Siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué depende que una especie sea exitosa como una especie invasora? Depende tanto del estado del ecosistema como de las características propias de esa especie, ya que no todas tienen las mismas características y no todos los ecosistemas son igual de susceptibles. Algo que cabe resaltar es el transporte, la dispersión causada por los humanos, ya que como saben nos transportamos en todo el mundo, tanto en mar, aire y tierra, y pues es casi imposible no cargar organismos con nosotros. Entonces, algunos de los factores ecológicos es la presión por propágulo, la capacidad de dispersión y el aumento de la abundancia. Siguiente, por favor. Ahora, las características intrínsecas de las especies que son más exitosas al momento de llevar a cabo una invasión es la alta tasa reproductiva. Es decir, que tiene un corto periodo generacional. Como sabemos, creo que son los estrategas R los que llevan a cabo este tipo de tasas reproductivas. Tienen una longevidad considerable, y tienen una tasa de dispersión amplia. También se incluye la reproducción monoparental, una alta variabilidad genética, plasticidad fenotípica para aprovechar lo más que se pueda los ambientes externos, una amplia área de distribución original, que sea resistente a un amplio rango de condiciones climáticas y que sea generalista al momento de ocupar nuevos hábitats. También que sean polífagos, que tengan un régimen alimentario amplio, que sean gregarias y que sean comensales de los humanos, que dependan de nuestra actividad para que continúe su reproducción.
Siguiente, por favor. Ahora, las características de los ecosistemas donde llegan estas especies invasoras es que tengan un clima similar al del hábitat original de la especie, que tengan etapas tempranas de sucesión ecológica para que sea más fácil establecerse en caso de una invasión y que la diversidad de especies nativas sea muy baja, que no existan depredadores para la especie invasora y que haya una ausencia de especies nativas morfológica o ecológicamente similares a la especie invasora. ¿Esto qué quiere decir? Para que ocupe un nuevo nicho, pues debe de estar, no debe estar ocupado por una especie ya nativa. Debe de haber una red trófica laxa que no sea tan dependiente de ciertos organismos y que esté sujeta a diferentes perturbaciones, como son los daños antropogénicos causados por nuestra actividad. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que se han tocado esto, características de los sistemas, también tenemos que hablar de cómo es que estos pueden resistir a los ataques o, bueno, a la llegada de especies invasoras. En este caso, nos hablan acerca de la hipótesis de la resistencia biótica, que es un proceso donde dentro de un ecosistema las poblaciones con una alta diversidad pueden resistir con mayor facilidad la probabilidad de que haya especies invasoras y todo lo contrario, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Aparte de eso, también nos menciona que estos procesos, que cada vez que se empiezan a dar invasiones y estas son fallidas, las especies nativas de estos lugares pueden llegar a volverse, pueden tener una mayor resistencia a estos procesos y por ende para las siguientes invasiones estos ya no se van a realizar con tanta facilidad. Aparte de eso, también tenemos lo que es la facilitación de interacción de dos especies, lo cual puede ayudar a que una de estas especies incremente su densidad o su biomasa para que ésta pueda lograr invadir o no lograrlo y que este proceso no sea tan factible para la especie que está intentando llegar a este nuevo ecosistema. Bueno, algunos procesos que facilitan la invasión de nuevas especies es el incremento en intentos de introducción, es decir, cuando se aumenta la probabilidad, bueno, las probabilidades de que llegue una especie nueva a un ecosistema nativo. También algo que favorece que se establezcan las especies invasoras es que se altera el hábitat. Entonces, cuando se juntan muchas especies invasoras, puede que eso le facilite la entrada a otras especies invasoras. Y de ahí tenemos ejemplos de que hay muchas especies de peces en un mismo lugar, pero ninguna de ellas es nativa. Y esto se le conoce como mutualismo de especies invasoras, ya que están explotando el mismo ecosistema, por así decirlo. Y hay dos tipos de este mutualismo. La directa es cuando se contribuye generando nutrientes o refugio para otra, es decir, una especie invasora a otra. Y la indirecta es que reducen las poblaciones de especies competidoras, ya que no tienen depredadores naturales. Siguiente, por favor. Y bueno, con esto de las facilidades, Hierro y colaboradores dentro del capítulo nos habla de que se pueden manejar 7 mecanismos potenciales. En este caso nos habla de la ausencia de enemigos naturales, donde no hay un organismo que sea capaz de retener o acabar con la nueva especie que está intentando invadir el ecosistema, la evolución de la invasibilidad. En este caso, las especies exóticas tienden a generar cambios genéticos más rápidos, lo cual les permite aumentar su presión de selección hacia el nuevo ambiente, lo que provoca que las especies que estaban en estos ecosistemas no tengan las mismas capacidades adaptativas para poder resistir este desplazamiento que están realizando estas especies. También tenemos lo que son los nichos vacíos. Quiere decir que estas nuevas especies que están llegando a estos nuevos ecosistemas están aprovechando recursos que las especies actuales no lo están utilizando, por lo cual ellos tienen esta capacidad de poder llegar y poder realizar
todos estos procesos y poder establecerse en este nuevo ecosistema. También tenemos lo que son el desarrollo de nuevos atributos o armas, lo que también podemos conocer como ay, se me fue el nombre, justo lo tenía. Bueno, en este caso, pues los organismos conforme van evolucionando también van generando ciertos factores que les pueden permitir aprovechar de mejor manera los recursos, aparte del igual de cómo desplazarlos. Estos pueden ser armas, bueno, como venenos, como algunos aromas que pueden alejar a las demás especies, lo cual les va a permitir poder seguir atacando y llegando a estos nuevos hábitats. Tenemos lo que es la alteración del ambiente, que como sabemos, pues esto sucede normalmente debido a las perturbaciones que se pueden dar a lo largo de los ciclos. Y en este caso, pues estas especies tienen una mayor factibilidad de adaptación a estos diferentes tipos de alteraciones que se están presentando en los ecosistemas y en el medio ambiente. Además que ellos tienen la capacidad de resistir a esta mayor intensidad de estos acontecimientos que están sucediendo, lo cual les permite pues desplazar con mayor facilidad a las especies nativas, ya que estas no se están adaptando de la misma manera en cómo se estaban adaptando estas nuevas especies. También tenemos lo que es la riqueza de especies. En este caso, aquellos ecosistemas, como lo vimos en la anterior diapositiva que vimos, si tienen una menor cantidad de riqueza de especies, son más factibles a que estas nuevas especies estén llegando y estén invadiendo estos ecosistemas. Y bien, ahora toca hablar de otro proceso que sucede dentro de los ecosistemas o de los hábitats, que es la invasibilidad. En este caso, se define como aquellos hábitats que tienen una mayor susceptibilidad a ser invadidos. Y conforme a eso, el capítulo nos menciona que pueden haber 6 diferentes escenarios, de los cuales habla de los cambios en la región donadora. Esto puede suceder también a partir de perturbaciones o de otros procesos que pueden seguir sucediendo a lo largo de los años, lo cual le va a permitir a las especies invasoras que a lo mejor cuando este ecosistema no estaba tan cambiado, no podían invadirlos de la misma manera que ahora, que ya hay elementos suficientes que les permitan poder aprovechar todos estos recursos o poder desplazar a estas nuevas especies, y es un proceso que les beneficia a ellos. También tenemos que hay nuevas regiones donadoras, igual por lo mismo. Estos sucesos de perturbaciones pueden generar que regiones donde no se podía establecer antes, ahora ya se abren paso para que estas especies puedan llegar a todos estos procesos. Entonces, puede suceder una perturbación tan grande que todo el ecosistema cambie, entonces eso le da la oportunidad ya de poder entrar. Tenemos lo que es los cambios en la región receptora, es decir, en este caso, el hábitat que está recibiendo a estos nuevos hábitats, a estas nuevas especies, perdón, es la que puede, estos cambios que suceden dentro de ella, pues le benefician a todas estas nuevas invasoras, lo cual les permite pues explotar. Tenemos la ventana de invasión, que es justamente casi acoplando y acumulando todos los demás factores que se presentan, o por ejemplo que también pueden entrar especies que posiblemente nativas que se estén extinguiendo, igual están dando esta nueva posibilidad, esta ventana para que los organismos puedan entrar y puedan invadir y puedan prosperar dentro de estos nuevos hábitats. Existe lo que es la presión del propágulo, que esto pues, lo voy a mencionar un poco, pero más adelante lo voy a desglosar más, que es acerca de la cantidad de especies invasoras que están llegando al nuevo hábitat, por lo cual si hay una mayor cantidad de especies aumenta las probabilidades que alguna de estas tengan un mayor porcentaje de éxito al momento de colonizar estos nuevos hábitats. Tenemos los cambios en los vectores de dispersión. En este caso puede ser que algunas de las formas en cómo estos organismos estaban dispersando se vean alterados. Esto puede ser también por causa de los humanos, como luego nos mencionan, por ejemplo, en las prácticas de hongos, de que nosotros pues vamos caminando por los bosques y pues en las botas se van quedando esporas de parte de estos hongos, lo cual pues al momento que nosotros salimos de ahí y nos vamos a otras partes, estamos ayudando a que esta dispersión tenga un nuevo vector a través de nosotros, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, que sucedan huracanes pueden ayudar de que especies que no se encontraban en esas zonas viajen hacia otras partes. Y aparte de eso,
Ya entre los autores que se están mencionando dentro de esta parte del capítulo, se enfoca más a que hay dos posibles razones por las cuales pues las especies puedan invadir con mayor facilidad a ciertos hábitats, que es la perturbación, que les he estado mencionando, y la disponibilidad de recursos, ya que si hay recursos suficientes para que una nueva especie que no estaba en estos ambientes, pues pueda colonizarlo y adaptarse de mejor manera. Y bueno, ya que les he estado hablando de todo esto de la perturbación, pues sabemos que son procesos naturales y estocásticos que pueden suceder a lo largo de los ciclos y que pueden llevar a que el ambiente y el hábitat que se encontraba se vea modificado, y esto puede ser desde pequeñas modificaciones como son los incendios, o ya pueden ser modificaciones más extremas, como es el caso de explosiones de volcanes que alteran por completo o casi por completo el hábitat. Esto lo que va a generar es que se crean nuevos nichos. Entonces, nichos que antes se encontraban antes desaparecen y aparecen estos nuevos nichos que pueden ser explotados por estas especies invasoras que están dentro de estos lugares. También tenemos las actividades antropogénicas. En este caso, el capítulo nos habla del manejo del agua, ¿no? Cómo es que nosotros, como individuos, pues tendemos a utilizar los ríos o crear barreras que no permitan que el libre paso. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad de lograrlo, lo cual nos lleva a introducimos una especie que nosotros podemos aprovechar, como lo había mencionado mi compañero, para que nosotros podamos, por ejemplo, en algunos peces, alimentarnos de ello y tenerlos dentro de estas, incluso lagunas artificiales que se crean. Otro de estos procesos es la capacidad de soportar altos niveles de diversidad. En esos casos, las hábitats que se encontraron en una perturbación reciente ahora tienen la capacidad de soportar una entrada grande de diferentes especies que están llegando a colonizar todos estos ecosistemas para poder seguir avanzando. Y todo esto también va a depender de diversos factores, lo que sería la velocidad, la persistencia y la ubicuidad de las alteraciones antropogénicas de todos estos hábitats, lo cual también va a hacer que las especies que se encontraban normalmente en estos hábitats ya pues se pongan en riesgos todas estas especies nativas y sean desplazadas. Con todo esto, pues les mencioné, ¿no? Tenemos perturbaciones un poco más pequeñas y otras perturbaciones a gran escala, que son extremas, que pueden eliminar las ventajas que las especies nativas tenían a comparación de las especies invasoras, ¿no? Entonces, al momento de que estas especies pierden esta ventaja hacia las especies invasoras, pues provoca que la lucha para poder luchar por este nicho ecológico se vea más emparejada, pero como lo hemos mencionado antes, ahora estas especies invasoras pues tienen la capacidad de poder adaptarse con mayor facilidad a estos nuevos, a este nuevo hábitat perturbado que se encuentra. También tenemos lo que es la susceptibilidad al transporte. En este caso también puede ser antropogénica o natural, ya que algunas especies pues, tienen una mayor facilidad a poder llegar a nuevos hábitats, a diferencia de otros, ¿no? Esto también depende mucho del desplazamiento que ellas presenten. En el caso de todos los factores antrópicos, tenemos lo que es la distribución, ya que pues, muchos de todos estos factores de distribución pues, lo ven afectado porque nosotros creamos barreras artificiales que ya no permitan que las especies puedan colonizar o llegar tan fácil o mantenerse dentro de zonas que antes podían hacerlo tranquilamente. También tenemos la abundancia, que como sabemos, pues no solamente las especies invasoras, sino nosotros aprovechamos estas especies como alimento, por lo cual pues las cantidades que hay pues ya no son las mismas que al principio. También algunos de estos factores que se pueden precisar conforme, por ejemplo, a la imagen de que vemos de que muchos de los bosques pues son eliminados o se van quitando para poder crear nuevos pastos para poder realizar agricultura o ganadería, lo cual va a hacer que los cambios en los nutrientes de los suelos ya no sean los mismos y por ende las especies ya no pueden aprovecharlos de la misma manera o ya no tienen los recursos suficientes para poder seguir prosperando como eran anteriores casos. Y bueno, no solamente todas estas perturbaciones suceden, sino que también pueden provocar la contaminación ambiental,
lo cual en algunos factores pueden desfavorecer a las especies nativas y en algunos casos favorecer a las invasoras. Esto ya puede ir variando dependiendo del grado de impacto ambiental que se esté colocando en este hábitat. Y pues como vimos, ¿no? Los estrategas R, pues al tener esta capacidad de poder reproducirse con mayor velocidad, pues por ende las nuevas generaciones pueden verse favorecidas a estos cambios. También tenemos, como le mencionaba, ¿no? La construcción de presas, que en este caso es como una de las zonas donde tienden a tener rasgos geográficos, donde normalmente se encuentran las especies invasoras, se pueden generar más fácil. De hecho, incluso el libro menciona que los ríos y pequeñas lagunas no se ven tan afectadas como en estos casos, porque aquí también entra mucho lo que es los factores humanos que alteran todos estos procesos y ayudan a que se desplacen las especies nativas. También lo que provoca este tipo de presas es que no hay una estabilidad en la red estrófica. Entonces, por ende, el ecosistema es tan variado que las especies invasoras pueden tener esta capacidad de poderse llegar más rápido a todos estos ambientes. También hay mayores niveles de perturbación por lo mismo de que están, los humanos están interfiriendo en todos estos procesos, lo cual puede llevar a diferentes zonas, ¿no? Que es como a las especies nativas pueden ser lo que es grandes cantidades de pesca o puede estar, ay, se me fue el nombre, bueno, de que acumulación de agua provoque que nazcan, proliferen organismos que anteriormente no podían proliferar por lo mismo de que no habían estos movimientos. Y bueno, otro de estos factores es la presión de propágulo. Ya desglosado, pues es el número de individuos que han sido liberados en una región, los cuales no son nativos. Entonces, el tamaño del propágulo puede ser la cantidad del organismo o el tamaño al cual puede llegar a invadir este nuevo hábitat y que, pues, por ejemplo, sus propiedades físicas pueda tener un mayor aprovechamiento de estos recursos, también el número de propágulos. Entonces, por simple estadística, podemos ver que ante mayor cantidad de organismos que estén invadiendo, hay una mayor posibilidad de que estos tengan una invasión exitosa y puedan establecerse de mejor manera. También pues está la variación genética en la población introducida, como les mencioné antes. Todos estos procesos de evolución y de sus genomas pues pueden ayudarles a que puedan adaptarse de mejor manera a estos nuevos ecosistemas, y lo cual pues provoca que ya superan a las especies nativas. También tenemos las liberaciones espacialmente separadas que provocan que entonces estas se pueda, por ejemplo, colocar una especie en el norte del país, otra en el sur, otra en el centro, otra en el noreste, y así, por lo tanto, al ser diferentes zonas que están intentando invadir dentro de estos ecosistemas, igual genera que haya una mayor probabilidad de éxito al momento de establecerse en estos nuevos ecosistemas. Todo esto también tiene una acrecienta las posibilidades de establecimiento de todos estos organismos a estos nuevos hábitats. Y bueno, otro de los factores que se mencionan que estos pueden ser diferentes hipótesis son la ausencia de enemigos. En este caso se manejan 4 dentro del libro, que son la hipótesis de liberación de enemigos. En este caso nos menciona que en estos nuevos ecosistemas donde las especies están llegando, ya no se ven afectadas por todas las especies enemigas o todas las especies con las que compiten en el lugar de donde ellas proceden, por lo cual va a permitir que en estos nuevos hábitats pues, puedan aumentar sus números y ya no están tan presionados a estar en una competencia todo el tiempo. También tenemos la hipótesis del aumento de la susceptibilidad. En este caso, los impactos de las especies enemigas, que son de las nativas, tienden a ser más serias a comparación con las especies exóticas, y lo cual provoca que pues haya una posibilidad de invasión. La verdad, esta sí me costó un poco entenderla, la verdad no sé si la expliqué bien, pero bueno, si no, pues ya pues me corrige el profe. Tenemos la hipótesis de la inversión enemiga. En este caso,
Los enemigos naturales tendrían el efecto disminuido a la nueva región por factores abióticos o reestructuración de las interacciones multiespecíficas. Entonces, en este caso quiere decir que si los enemigos de las especies exóticas antes tenían una presión mucho mayor que la que tenían antes, ahora al llegar a estos nuevos hábitats, ahora por otros factores de especies pueden ser que ya no sean tan eficientes porque esta especie que estaba presionando a la especie introducida también es presionada por una otra especie nativa. Por ende, ya no tienen la misma capacidad de estar reteniendo a la nueva especie que está intentando entrar en este nuevo ecosistema. También tenemos la hipótesis del enemigo de mi enemigo. En este caso, se describen las interacciones tritróficas o de diferentes tipos de mutualismo, donde uno de los organismos pues son mediados a través de un efecto negativo sobre un enemigo o un competidor dentro de las especies. Y por último, como ya igual lo había mencionado antes, tenemos los nichos vacíos. En este caso, pues creo que hasta este punto ya todos sabemos lo que es un nicho ecológico. Entonces, sabemos que en algunas partes donde no hay una baja diversidad, pues es más fácil que estas especies aprovechen todas estas oportunidades de recursos y puedan entrar dentro del ecosistema y aprovechar todo esto. También tenemos lo que es la oportunidad de nicho, pues ya lo mencioné. En este caso, las comunidades perturbadas, como mencioné antes, pues igual tienen mayores capacidades de que estos nuevos nichos que están saliendo, pues ya sean aprovechados por estas nuevas especies. En este caso, pues también el invasor exitoso necesitará ocupar un nicho diferente que el de las especies residentes. En este caso, pues ya no hay una lucha a través de un nicho que estén ocupando ambas especies, porque como sabemos, en un ecosistema dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico. Entonces, en este caso, al momento de que no hay una competencia por este nicho, pues es más fácil para la especie poder llevar a cabo y prosperar de mejor manera. Como mencioné, pues las especies nativas no están aprovechando estos recursos y estas especies invasoras, pues sí los aprovecha, lo cual también les ayuda a eso y pues evita la competencia, como les mencioné hace un momento. Si andas ahí, José. Sí, andaba hablando con el micrófono vacío, ya está apagado. Ok, estas especies invasoras presentan diversos impactos, como el impedimento a la bueno, principalmente los impedimentos a la conservación y el uso sustentable. Esto se da porque, bueno, con respecto al uso sustentable, esto se da porque las especies invasoras causan efectos adversos contra los ecosistémicos que se presentan en dichos lugares al alterar los ecosistemas. Estas variaciones pueden ser dependientes, bueno, la gravedad del impacto puede ser variante dependiente de la especie, de la magnitud de la invasión, del tipo de invasión y de la vulnerabilidad intrínseca del ecosistema. Y estas variaciones pueden ir desde impactos en zonas restringidas, pero con un alto daño a futuro, o en una zona amplia, pero con un daño casi imperceptible. La siguiente. Y bueno, estos impactos se van a dividir en varias categorías. Primero están los impactos ecológicos, que responden principalmente a las características de deterioro ambiental que... Esperen un momento. Listo. ¿En dónde me quedé? Perdón.
responden a la pérdida y degradación de los ecosistemas en varios niveles, desde la biodiversidad en las distintas especies que se encuentran, en la salud ecosistémica, por decirlo de alguna manera, en la química del agua, eso lo vamos a ver un poco más adelante, en los distintos procesos biogeoquímicos que se llevan en esos lugares, en cuestiones hidrológicas y en las redes tróficas. Y la siguiente, por favor. Por ejemplo, en las redes tróficas, ya cargo. En las redes tróficas generalmente está más citado la cuestión de la depredación. En este caso, un organismo altamente competente puede extinguir a una especie o reducir sus poblaciones al tener un gran aprovechamiento de esta especie como un recurso, lo cual es el caso de la perca del Nilo, la cual fue introducida en el lago Victoria, lo cual llevó a una extinción de 200 especies de peces, lo cual creo, citaba en el libro, es la mayor extinción de vertebrados en una zona específica. Igual, la trucha fue introducida en California y, y esta se alimentaba de Bufo canorus, Daphnia, y bueno, de varios anfibios como bufo u otras ranas y sapos, o distintos organismos pertenecientes al plancton, como Daphnia. Esto redució considerablemente las poblaciones de estos organismos, en especial de los anfibios, pero esto se trasladaba con el nicho ecológico alimenticio de Thamnophis elegans, lo cual causó el desplazamiento. Bueno, el desplazamiento consiste en el aprovechamiento de los mismos recursos, perdón, consiste en el aprovechamiento de los mismos recursos que otra especie. La siguiente. Este desplazamiento se puede dar por explotación de recursos, en el cual los recursos son limitantes, o en caso de que no sean limitantes, las dos especies tienen el mismo aprovechamiento de recursos, pero la especie invasora es más eficiente en el consumo de estos recursos. Como ejemplo se nos da Micromis guttatus, el cual tenía el mismo nicho ecológico que Cyprinodon bifasciatus, en los adultos de Cyprinodon bifasciatus y en los juveniles de Erictis mincli, algo así. En el otro caso también se da el desplazamiento por interferencia, en el cual no hay una competencia directa por los recursos, sino que se da el impedimento a estos por factores externos. Por ejemplo, Procambarus clarki se ha introducido en un montón de zonas, pero es portador del hongo Aphanomyces astasi. Y esto ha desplazado a varios organismos del mismo género, entre ellos Procambarus regiomontanus. La siguiente, de favor. También están los impactos genéticos. El más sencillo es el típico de la reducción de organismos, de poblaciones de organismos de una especie, llevando a
a situaciones de endogamia. Pero también otro riesgo que se genera es con especies similares. En este caso se lleva a cabo una hibridación, lo cual de manera intrínseca lleva a cabo una reducción del pool génico, y esto muchas veces lleva a organismos estériles. Pero otro de los problemas que se plantean es la hibridación de organismos con nuevos nichos ecológicos, lo cual les permite ser colonizadores de otras zonas distintas a las de sus padres. No me acuerdo la palabra que usaban. Por ejemplo, hay unas ostras, si eran ostras, según recuerdo, que al hibridarse permiten que las nuevas crías puedan migrar más al norte debido a situaciones de cambio climático, y que estas no coinciden con el nicho ecológico en cuanto a temperatura de sus padres. La siguiente, de favor. También se llevan a cabo los impactos económicos y sanitarios, que son dos, pero bueno, vamos un poco sobre el tiempo. El deterioro de los ecosistemas y de los servicios que llevan a cabo disminuye las poblaciones de importancia económica, entre ellos varios peces que se utilizan para pesca y comercialización por su carne. Aunque también se puede dar el impedimento de la actividad humana por daños a agricultura, daños a ríos, impedimento a la navegación, y en algunos casos se ha reportado la obstrucción de tuberías por estos organismos, principalmente sesiles, que son invasores. En Estados Unidos solo en Estados Unidos se reportan 120 mil millones de dólares de pérdidas por estas invasiones, con la suma de Australia, Inglaterra, Sudáfrica, Brasil y la India, ya asciende a 314 mil millones de dólares. Y según estimaciones mundiales, con 125 especies invasoras, el daño económico que llegan a causar asciende hasta los 1.4 billones de dólares. En el aspecto sanitario, tenemos a los organismos que son intrínsecamente patógenos o parásitos, o aquellos que también pueden ser vectores de estos mismos organismos. Y también existe el caso de las FAN, que es lo que comentaba, pueden alterar la química, los florecimientos algales nocivos pueden alterar la química del agua y llevar a la muerte al reducimiento de varios organismos de distintas poblaciones acuáticas y organismos que también estén asociados a dichos cuerpos de agua. La siguiente. Se considera que las especies invasoras son responsables del 48 al 62% de la extinción al menos de los peces, y tan solo en Norteamérica esto representa el 68%. En total, en México se tienen 506 especies dulceacuícolas, de las cuales 169 se sabe que están en peligro por estas situaciones, y 25 están extintas. De estas 25, los que tienen mayor índice son Nuevo León con 8 y Coahuila con 7 especies extintas. Algo curiosamente irónico de esta situación es que muchas veces
Estas invasiones son promovidas por instituciones gubernamentales o internacionales, como es el caso de las comisiones de pesca de Estados Unidos, de los estados de California, Arizona y Texas, los cuales introdujeron varias especies de peces para tener mayor biodiversidad en dichos cuerpos de agua. La ONU promovió la liberación de caracoles tiáridos y la FAO la liberación de carpas y tilapias en varias regiones. Y en México la carpa y la tilapia fueron introducidas gracias a la Secretaría de Pesca. La siguiente, de favor. Y bueno, el número de invasiones siempre está subestimado. Esto porque no se toman en cuenta invasiones que son fallidas, pero además porque los esfuerzos se centran principalmente en aquellas especies invasoras que ya han tenido un impacto económico o sanitario. Además de esto, muchas veces lo que hace falta son registros de los inventarios biológicos completos de una determinada zona, además de los datos geográficos y sistemáticos correspondientes a estos. Y con esta falta de información, muchas veces también hace falta la descripción de muchas especies. Ahora, con todas estas posibles invasiones no descritas o no tomadas en cuenta, se sabe que pueden tener varios impactos profundos, tanto ecosistémicos, pero también económicos o sanitarios. Y hay estimaciones de que estas invasiones pueden tener un tiempo de reemplazamiento de 11 a 93 años. Y es aquí donde van a empezar a tener esos impactos más profundos. Y creo que ya es todo. Muy bien, muchas gracias. ¿Ya fuiste al médico? No, fue tontería mía. ¿Qué estás comiendo pinole? ¿Chile piquín o algo así? No, me vine rápido a la clase, estaba fumando, me di cuenta de la hora, me acabé el cigarro como pude y se me fue la onda y pues llegué todo irritado de la garganta. Sí, ten cuidado. Muy bien, bueno, vamos a... Es un tema, bueno, ya vieron qué tan importante y trascendente es a nivel mundial todo lo que tenemos. No es algo que únicamente ocurre en México. Y bueno, creo que van surgiendo preguntas, dudas, o hay comentarios que quieran hacer. Adelante. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, yo, profe, es que le digo que no me quedó muy claro esta hipótesis, la de... espere, aquí ya me pasé. La de el aumento de susceptibilidad. ¿Aumento de susceptibilidad en el ambiente o en qué en particular? Es que decía la hipótesis que bueno, sí que ok, los impactos. Bueno, en el caso de los enemigos nativos, no, a veces se presume
que no hay depredadores. Depende el grupo, depende de la especie en particular de la que se esté hablando. Porque recuerden que muchos organismos son generalistas, son oportunistas, y en el caso de las especies acuáticas, pues se comen lo que quepa en la boca, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que considerar, incluido el caso de, hubo una invasión de un tenóforo en el Mar del Norte, un tenóforo que es común en nuestras costas del Atlántico, sumamente abundante, pero aquí no causa ningún problema, es su área nativa de distribución. En el Mar del Norte ha provocado severos daños en las pesquerías y decidieron llevarse a otro tenóforo que puede ser un depredador, pero no necesariamente es un depredador, eso está en función de la talla. Entonces, generalmente se comen entre ellos. Solo tiene que ver es quién en ese momento tiene una talla mayor, ¿sí? Entonces, estas hipótesis están medio, bueno, eso son un poco, no nos ponen los ejemplos, sino nos dicen las diferentes posibilidades. Entonces, no necesariamente el hecho de que sea el nativo o que sea el exótico, sino la cuestión trófica, por ejemplo, en los tenóforos va a estar en función de el que sea más pequeño en el momento de la interacción, en el momento del encuentro de las masas de agua. Y pues esa sería una de las cuestiones. ¿Cuál es más susceptible? El que se deje comer. Entonces, también eso de que los organismos invasores no tienen depredadores no siempre ocurre. La hidromedusa que veíamos la clase pasada, pues esa se la puede comer fácilmente un tenóforo que se llama veroe. ¿Por qué? Porque es mucho más grande, alcanza tallas mayores, tiene una boca también más grande y está presente cuando está presente la medusa, coinciden en su distribución espacial en la misma temporada. Entonces, bueno, pues son los encuentros entre presas y depredadores. Ya, gracias, profe. Es que hasta me puse a leer en el artículo que citaban y así que entendí las otras tres, pero esta sí no me quedaba claro. Sí, bueno, lo que dice aquí es que los impactos de los enemigos nativos sobre la especie exótica, eso quiere decir los depredadores que puede tener por una determinada afinidad. Si es un herbívoro, bueno, hay un carnívoro que puede ser potencialmente su depredador. Aunque esas interacciones, esto es más teórico porque ni siquiera se conocen esos encuentros. ¿Sí? Pues aquí mencionan que puede ser más agresiva la depredación cuando llega, pero no lo sabemos. O sea, es algo que tenemos primero que analizar con las especies. Porque depende, puede ser más agresivo, pero depende de la densidad poblacional. Sí, se los comen, pero no acaban con la población. En determinado momento, los depredadores actúan disminuyendo, pero no eliminando a la especie exótica. Son muchos elementos que hay que considerar en estos procesos de invasión. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. ¿Ya están listos? Profe. ¿Ya se ve? Ya. Ya, solo que hay que ampliar la imagen. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar las principales vías de introducción de las especies exóticas. La siguiente, por favor. Bueno, como pequeña introducción, tenemos que las especies invasoras pueden ser introducidas mediante 3 mecanismos principales. Y bueno, esto dentro de una nueva región. Y uno de ellos es la importación de un producto, como que se escape entre la importación, la llegada de un vector de transporte, que aquí en la imagen inferior derecha, y que también ya les explicó mi compañero, el vector va a ser el mecanismo real por el cual la especie es introducida, ya puede ser barcos, plataformas, móviles, etc. Y la vía va a ser como la ruta que sigue, en este caso la ruta va a ser la navegación. Y bueno, el otro mecanismo es la propagación natural desde una región vecina, donde la especie exótica ya está establecida, es decir, que migre hacia, no sé, a un lugar de al lado, entonces ahí se puede pasar la especie. Y la vía puede ser artificial o natural. La vía artificial va a ser una que ya estén modificadas en donde el hombre ya metió mano, y las naturales pueden ser el viento, las corrientes y otras formas de dispersión. La siguiente, por favor. Y bueno, empezaremos con la primer vía, que va a ser la acuicultura, y esta es la reproducción de peces, algas y moluscos en un medio controlado. Y se considera que esta es la mayor fuente de introducción de especies acuáticas en Norteamérica, y por eso es una vía de gran importancia. También se considera que tiene el mayor potencial de convertirse en las especies que ya entraron como exóticas, pueden convertirse en invasoras, y esto es muy probable que ocurra. Y entonces esta vía de acuicultura es la responsable del 38.7% de registros de especies exóticas en el mundo. Y bueno, la introducción en la acuicultura puede ser por dos tipos, por introducción voluntaria o introducción accidental. La introducción voluntaria es cuando, no, empezaremos primero por la accidental. Puede ser escapes por goteo o escapes a gran escala. En escapes por goteo puede ser que en una tubería pues hay un goteo y hay una fuga y se van saliendo los organismos. Escapes a gran escala puede ser por vandalismo, porque un barco se volteó, bueno, en vandalismo puede ser que le robaron la mercancía al barco y luego no saben qué hacer con ella y simplemente pues la arrojan al mar. Y bueno, la voluntaria es por producción acuícola. Y hay 3 razones principales: por levantar la economía, porque nos beneficia la economía del país, en este caso en México. La otra es compensar la sobreexplotación de las poblaciones naturales, es decir, ya no se quieren explotar poblaciones que son nativas de la región, y por ello se introducen nuevas especies a esta región para dejar como descansar o no tocar las poblaciones nativas, entonces se van introduciendo. Y la otra razón es por pesca deportiva o capturas comerciales, que les voy a explicar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, también hablando nuevamente de la acuicultura, en este país, bueno, en México, hay 7 especies introducidas, que son la carpa, la tilapia, el bagre, la trucha, el langostino, el ostión japonés y el mejillón, y solo 2 son nativas, que es el camarón y el ostión americano. Pero bueno, en especies introducidas con propósitos de producción comercial son esas que ya les mencioné, pero el 17% de la producción mundial de peces
es especies exóticas, es decir, que se están introduciendo porque muchas veces las especies que hay no sé, en este caso en México no tienen, no las consideran como con un valor comercial, o los cultivos de estas especies no son redituables o no les convienen o no pues se pudieron lograr. También de 134 especies acuáticas que se cultivan en México, 44 son peces, y de estos 44 peces, 13 son exóticas y 16 son especies nativas. Y un ejemplo es la carpa, que son los ciprínidos, y estas se empezaron a introducir a fines del año 1800, y tenemos 9 especies de carpa. Es la carpa común, que es Cyprinus carpio, que es la que está del lado izquierdo en la parte superior, y la carpa espejo, la carpa barrigona, la carpa dorada, la carpa herbívora, que es Ctenophoricodon idelus, que es la de abajo, y la carpa plateada, la carpa cabezona, la brema y la carpa negra. El principal motivo por el cual fueron introducidas o se introdujo la carpa era para fortalecer la oferta de productos de alto valor nutricional en el medio rural. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesitaban productos con alta calidad, entonces para ellos fue una buena idea introducir carpas. Y bueno, en el caso de la carpa herbívora, que es la de abajo, se introdujo para el control de malezas acuáticas. Y bueno, también esto es muy importante porque en general todas las carpas están presentes en el 80% de los cuerpos de agua dulce aquí en México. Y en promedio, del año 2000 al 2010, se produjeron alrededor de 25.061 toneladas por año. Entonces, esa representa un gran ingreso económico para la acuicultura del país. Y bueno, algunas especies ya se encuentran establecidas aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, otros ejemplos son la trucha arcoíris, que esa se introdujo a finales del siglo XIX, y el motivo principal por el cual se introdujo no fue por acuicultura, esta fue como la segunda opción. El principal motivo fue la repoblación de ambientes naturales, que son principalmente ríos y embalses en zonas frías y templadas, y posteriormente se vio que se podía consumir y se utilizó para la acuicultura. También se introdujeron salmónidos como el salmo truta y otro que no me acuerdo la especie. Y bueno, esta cultivo o esta acuicultura de la trucha arcoíris en México está sustentada por 104 granjas, que la mayoría son de zonas rurales y no tienen altas tasas de producción. Y también la trucha en general ha sido introducida y establecida ya en más de 15 estados de la República Mexicana. Otro caso es la tilapia, que se introdujo a finales de 1964, y hay varias especies, y actualmente estas especies se distribuyen en una gran cantidad de cuerpos de agua naturales y artificiales. Y bueno, la tilapia también se convirtió en una importante inversión de la pesquería en México, y en un tiempo muy corto, que esto es lo que benefició que se siguiera haciendo la acuicultura de esta especie. Y bueno, México también se consolidó como el mayor productor de tilapia en América. También tenemos al bagre de canal y al bagre de basa, que por el tiempo pues ya no se los puedo explicar porque es muy largo el tema. El siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la introducción de especies exóticas, pero esta vez de crustáceos. Y bueno, a pesar de que nosotros contamos con 9 especies de camarones nativos, 2 de las principales especies, bueno, de esos 9, 2 principales especies son cultivadas a nivel mundial, que son Lithopenus banamei y Lithopenus estiloristris. Y este es el de acá arriba, es el que es un ejemplo. Y bueno, también tenemos a Farfantepenaus modón, y esto se decidió introducir en el país, y no sabe si se estableció, bueno, no es cierto, no se ha establecido, pero no sabe si se liberó al medio silvestre de forma accidental o intencionalmente, pero se han encontrado larvas en el medio silvestre. También tenemos a
Aprocambrus clarki, que es considerada artesanal y no hay grandes datos de producción o importantes, y también es exótico y está en varios estados de la República. Otro es Macrobacterium rosebergi, y este viene de Malasia y se introdujo en Sinaloa en 1973. Y está Cherax quadricarinatus, que también es muy importante, y esa es la langosta australiana, y esta ya está establecida aquí en México. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con crustáceos, tenemos que esta es, ¿cómo se llama? Estos son, no es cierto, está mal este nombre, es moluscos, perdón. Los moluscos aquí en México se empezaron a cultivar como piloto en México en 1972. Y a ver, permítame tantito, les busco el nombre. Ah, sí, este que está aquí es Crassotrea guijas, y en el 2010 se reportó que tiene una importación de 458 millones de larvas y también de semillas. Larvas y semillas se refieren a estas etapas de inicio y a los 15 días. Y también esta está sustentada por 7 laboratorios aquí en México y se distribuyen principalmente en Baja California Sur y Baja California Norte. La siguiente, por favor. Otro que supongo que algunos ya conocen es el caso de la rana toro, que es un anfibio, y esta se introdujo en Nuevo León en 1853 y después se encontró en Tamaulipas en 1998, y esto otra vez fue por propósitos de acuicultura. Y bueno, a la falta de consumidores de este anfibio, se utilizó para fines didácticos y también ocurrió una fuga de ejemplares, y su expansión fue en el medio natural, y esto propició que desplazara a otras ranas, y como esta es una especie muy grande, no sé si se pueden ver en la imagen inferior derecha, y se come a otros anfibios. Entonces también hay imágenes que se come a ratones. Entonces es una gran fuente de peligro para especies nativas de batracios, insectos, aves, peces y reptiles. También algo muy importante es que es portadora de la enfermedad que se llama quitridiomicosis, que está causada por el hongo Batrachotrichium, y esta es la que daña la queratina de la piel de los anfibios y ocasiona la muerte prematura de estos anfibios, lo que causa la reducción de las poblaciones de estos anfibios en México. Entonces, es una importante especie que se introdujo y bueno, no tiene ningún control, y aunque ya se sabe que tiene grandes efectos en la población de otras especies nativas, hay estados de la República Mexicana que la siguen cultivando, y al no tener control, pues se sigue dispersando esta especie. Y bueno, también se ve como un beneficio económico, y por ejemplo, en el Estado de México tuvo una producción de 911,000 crías en el 2009, y se produjeron también 90 toneladas de rana toro en el año 2008. Entonces sigue habiendo fugas de esta especie. La siguiente, por favor. Otra vía muy importante es el acuarismo, y tal cual es como lo vemos en los acuarios, y esta es una introducción de especies acuáticas invasoras en ambientes naturales dulceacuícolas en todo el mundo. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Son especies ornamentales que tienen un interés por su aspecto físico hacia las personas tienen un interés por ellos por su aspecto físico. Entonces hay criaderos y muchos de estos son ilegales. Entonces los criaderos no se van a preocupar como separar las especies o tenerlas como un buen cuidado, porque muchas de estas especies están en la norma oficial mexicana. Entonces pues no les conviene como tener una regulación. Por lo tanto, pues hay escape o fuga de estas especies, y como lo vemos en la imagen inferior izquierda, pues las tienen en bolsas y así. Entonces,
Algo muy común que pasa con estas especies que son ornamentales es que cuando ya no las quieren o cuando ya están muy grandes, pues los tiran y los liberan, ¿no? Y es algo que yo he visto y es como, escuchaba gente que dice como, hay que liberar, no sé, peces aquí para que se repoble esta laguna. Y es algo muy común y creen que con especies bonitas, pues se va a ver bonito la laguna, pero pues en sí van a desplazar a las especies nativas. Y bueno, se produjeron 60 millones de toneladas de peces ornamentales en 190 países y también los criaderos tienen un cambio continuo de especies y de estos criaderos, tres de cada cuatro criaderos son informales. Y en México, 1.750 millones de pesos cada año se producen y también producen 40,000 empleos tan solo del acuarismo. Y también es muy importante que pues luego no se sabe qué especies son y son vectores de parásitos y enfermedades, entonces también ayudan a dispersar otras especies parasitales. La siguiente, por favor. La pesca deportiva es una de las vías más comunes por la cual el gobierno busca introducir especies exóticas en ambientes de uso acuícolas en América del Norte, o bueno, en sí aquí en México es muy común que se haga eso, y pues, ¿quién lo hace? Las dependencias del gobierno. Y el motivo es porque en México se considera que no hay especies muy atractivas para que sean cazadas o sean como objetivo para la pesca deportiva. Y también se busca que estas especies sean más resistentes cuando los hábitats nativos son transformados, es decir, se busca que pues resistan del cambio, no sé, de la perturbación del ser humano, pues que estas especies sigan permaneciendo. Entonces también se busca que sean especies más fuertes. Y otra cosa también que ocurre es que no hay una buena identificación de estas especies. Entonces, al no haber una buena identificación, causa que se metan especies que pueden ser depredadoras de otra especie que está aquí, no sé, en nuestros mares. Entonces, ese es otro problema. ¿Y qué es lo que les pasa a las especies nativas? Es que no tienen las características necesarias para que puedan escapar de estas especies que son objetivo de pesca deportiva. Como podemos ver, son especies muy grandes. Entonces, es lo que se busca y es muy común que desplacen o terminen con las poblaciones de especies nativas y eso causa el declive de las poblaciones. Sin embargo, esta pesca deportiva sí tiene regulación. En la NOM viene como, es cierto, en una ley viene como que las vedas, cuántas especies están permitidas, por qué se permitieron, y cuánto se tiene que pagar de impuestos de la pesca deportiva. Está regulado, sin embargo, no siempre es legal. La siguiente, por favor. Y algo que está muy relacionado con la pesca deportiva es la carnada viva o de forraje, que es lo que pues se va a usar para cazar o pescar a las especies nativas. Y en el artículo venía que muchas veces es muy común que en los botes vengan muchísimas especies de carnada que ni siquiera saben qué hay ahí, ¿no? Entonces, aún así se venden y se comercializan. Y esto ocasiona que pues se vayan distribuyendo. Y otra cosa es que cuando no ocupan todas esta carnada, lo que hacen es tirarlas al mar. Entonces, si no lo ocupan, no les conviene como llevársela, entonces solamente las tiran y esto hace que se propaguen. Y bueno, 34 especies que hay de carnadas se volvieron invasoras y las características de la carnada es que sean abundantes, que tengan rápido crecimiento, que tengan capacidad de sobrevivir durante horas en una cubeta, que tengan capacidad de resistir diferentes temperaturas y diferentes niveles de salinidad. Entonces, pues esto, si son resistentes a esto, pues cuánto más van a ser resistentes cuando estén en otro hábitat, ¿no? Van a poder tolerar como ese cambio. Y estos 4 peces que están del lado izquierdo son carnada y Lepomis es forraje. Y también decía que no hay una regulación, a pesar de que hay para la pesca deportiva, no hay una regulación para la carnada viva. La siguiente, por favor. Y bueno, otra vía es el control biológico y
y es cuando se introducen especies no nativas que posteriormente se vuelven invasoras, lo que hace que y al no estar en su hábitat natural, como lo mencionaba hace rato mi compañero, pues no está presente sus competidores, sus depredadores, sus agentes patógenos, entonces su población pues va a tener todas las condiciones necesarias para crecer, porque no hay otra especie que haga que su población se reduzca. Entonces es muy probable que cuando se metan como control biológico se vuelvan invasoras. Esto cuando no se tienen los estudios suficientes como para decir esta especie sí va a ser selectiva y sí va a ir contra la población que yo quiero. Y si no es de esta forma, pues entonces se va a volver invasora. Pero si es de esta forma, como les mencionaba, que es selectiva, pues va a ser un beneficio para donde se introdujo. Y un ejemplo es Melanoides tuberculata, que se introdujo para reducir poblaciones de Bionfalaria glabrata y se volvió invasora. Y otro ejemplo es Gambusia finis, que se introdujo para reducir las larvas de mosquitos, pero también se volvió invasora. Y, y también me parece que hay una que es alimento vivo, que no lo puse porque se relaciona mucho con la anterior de carnada viva, pero básicamente es lo mismo, solo que se pretende que sí hay regulación, pero es muy complicado que se tenga todo bajo control. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar un poco sobre las vías no intencionales. La siguiente, por favor. Una de estas vías es el agua de lastre. Y bueno, su uso es prácticamente para estabilizar los buques y lograr pues una seguridad y una transportación eficaz de lo que se esté llevando en ese momento en el buque. Y bueno, este es importante ya que se menciona en el capítulo que generalmente esta agua de lastre que se desecha de los buques se desecha a puertos pues lejanos, pero no de la manera correcta. Entonces, al momento de desechar, se va a mezclar con obviamente las aguas del nuevo origen en donde está este buque y va a promover que las especies empiecen a interaccionar y haya justamente esta propagación. Aquí se menciona que se estima más o menos que entre 3.000 y 12.000 millones de toneladas de agua de lastre se van a transportar por cada año. O sea, entonces es bastante cantidad. Y dentro de esta cantidad de toneladas de agua que se están desechando, aproximadamente hay 3.000 especies contenidas en estas aguas que pueden ser especies pues introducidas. Y como lo habíamos visto en el seminario anterior, pues también depende mucho de la biología de la especie, ¿no? Y en este caso, estas especies acuáticas no indígenas, que lo menciona así el capítulo, sus impactos son muy importantes y son irreversibles, ya que la mayoría, si nos basamos en su ciclo de vida, pues tienen varios estadios planctónicos. Entonces eso promueve mucho a que se pueda propagar con mayor facilidad. La siguiente, por favor. Aquí se divide como en dos esta diapositiva. En la parte de arriba podemos ver algunas de las razones más importantes que potencializan el riesgo de utilizar estas aguas de lastre y sedimentos asociados. Y uno de ellos es el número de los buques, perdón, que pues están actuando en cierta zona donde se estén desechando estas cantidades de agua de lastre. Otra es el mantenimiento de los motores, ya que si no le dan como un buen mantenimiento, entonces propicia a que las condiciones sean más favorables para que los organismos puedan habitar ahí. Y el otro, pues, es que también acompañado con otros procesos biológicos o fenómenos más bien biológicos como son los FAN, también estos potencializan el riesgo de que se introduzcan especies invasoras.
bueno, que se introduzcan especies y ya se conviertan en invasoras. Y dentro de las afectaciones que tenemos que causan estas especies, pues son enfermedades a la salud, ya que pues muchos microorganismos que vienen dentro de estas aguas pues pueden provocar enfermedades importantes como es el cólera y la parasitosis, y va a afectar desde el humano, animales, plantas y pues todas las especies que estén interaccionando en ese hábitat. Igual va a venir los impactos ecológicos sobre las especies nativas, su reducción y la contaminación pues de todo el mantenimiento que se tiene en los barcos y en los puertos donde llegan estas embarcaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, hay especies que son como muy importantes y resaltan dentro de esta parte de vías de agua de lastre, y aquí podemos ver pues imágenes de algunas de ellas, y lo que es como resaltante es de que hay como especies representativas, ¿no? De diferentes como taxones, o sea, hay algas, hay invertebrados, moluscos, entonces, sí, no es como que solamente se restrinja a un solo género, sino que sí hay una variedad de especies que son representativas y que son posibles especies invasoras. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay como unas pautas para tener un control sobre esta descarga o el recambio de las aguas de lastre, que lo ideal pues es que se lleven a cabo, ¿no? Pero en ocasiones o en la mayoría de las veces no se hace. Entonces, dentro de estos recambios existen 3 tipos. El primero es el vaciado total de los tanques y llenarlo de nuevo, en este caso en la nueva región. Si haríamos esto, pues disminuiría lo que sería el riesgo, ¿no? de tener nuevas especies, a comparación si hacemos un vacío con flujo continuo, en donde mientras estamos vaciando los tanques, al mismo tiempo se está colocando el nuevo flujo de agua. El último método es el de desbordamiento, es un poco parecido al anterior, nada más que aquí el agua que es sobrenadante se desborda desde la parte superior de los tanques, y pues eso no es como tan bueno porque realmente no se está deshaciendo de todo del agua que está contenido, sino que hay una fracción hasta la parte de abajo, en el fondo, que se va a sedimentar, y pues eso también puede que ahí tenga organismos que nos puedan causar alguna problemática. También existen tratamientos físicos y químicos que van a ayudar a que se reduzca esta probabilidad de que los organismos ingresen, y es, por ejemplo, la elevación de la temperatura, los tratamientos con UV, la microfiltración y los electroshock. La siguiente, por favor. En cuanto a México, hay actividades que son muy marcadas, que realmente son pues muy representativas que propician este ingreso de especies, y de las más importantes son las pesquerías, el comercio, el turismo y la explotación petrolera. Aquí igual se menciona que de los 64 puertos que reciben tráfico marítimo, aproximadamente arriban 6,000 por año. Entonces sí es una cantidad significativa para pues compararla, ¿no? con las iniciales que había mencionado, en donde igual si a lo mejor en las otras eran de 3,000, 12,000 por año, en este caso, y eran 3,000 especies, aquí se podría decir que sería el doble, ¿no? O sea, si ya no eran 3,000, ahorita ya serían 6,000 especies que a lo mejor podrían ser invasoras. La siguiente, por favor. Igual se hizo un censo para ver qué especies son como más importantes, o las que destacan más en este caso como especies invasoras en México.
Y pues bueno, estas dos tablitas muestran aquí los diferentes taxa que existen en México de especies invasoras, y podemos ver aquí algas que igual son pues importantes. También tenemos representantes de invertebrados como los moluscos, los anélidos. La siguiente, por favor. También hay artrópodos y también tenemos especies incrustantes también. La que sigue, por favor. Otra de las vías son los bioincrustaciones. Aquí es importante como mencionar la definición de este concepto, y pues se le llama a todos estos organismos que son sésiles y que tienen como esta capacidad de colonizar las estructuras duras, que son, por ejemplo, los barcos, como lo podemos ver en las imágenes, que se van a mantener totalmente en contacto con el agua. La siguiente, por favor. Y bueno, básicamente la problemática que más resalta aquí es la económica, ya que gastan como mucho dinero en darle mantenimiento a los barcos, a los buques, para que no estén dándoles un medio adecuado para que se desarrollen estos organismos. Entonces, prácticamente al gastar pues mucho dinero, eso va a disminuir también a lo mejor el costo de la producción, o ya no va a ser rentable la pesquería que estaban realizando. Aquí estas problemáticas pues también repercuten en lo que sería que van a aumentar la turbulencia del barco y del peso de los barcos, o sea, también eso implicaría un gasto económico para mantener en caso de que no funcionara ya adecuadamente. También al momento de que en este caso se va a maniobrar el barco, también disminuye esa capacidad de poder manejarlo con facilidad, y también interfiere en lo que es la capacidad de carga, porque pues está aumentando un peso extra de lo que el barco pues ya tiene determinado. La siguiente, por favor. En cuanto a lastre seco, bueno, pues aquí hay como un poquito de historia. Antes se usaba de manera temporal, siempre y cuando no estuvieran completamente cargados los barcos. Ya después se empezó a utilizar roca, después arena, y ahorita ya en la actualidad, pues no utilizan ya este lastre seco, pero pues sí, sí en su momento fue igual una fuente importante de ingresos de algunas especies que se pudieran convertir a especies invasoras. La siguiente, por favor. Ya casi por terminar, vamos a hablar un poquito de los canales, y pues estas conexiones son muy importantes, ya que pues van a propiciar la propagación de muchas especies invasoras. Esto debido a algunas actividades humanas y también biológicas, como puede ser, por ejemplo, la eliminación de las barreras geográficas. Entonces esto va a hacer que se vinculen, ¿no?, diferentes lagos, océanos o cuencas hidrográficas, y va a generar la interacción con otras especies. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, el canal de Suez y el estrecho de Gibraltar, en donde pues prácticamente hay una interacción de especies en el mar Mediterráneo. La siguiente, por favor. Y en México, un caso particular sería en Chihuahua, en el manantial de Ojo de Agua de la Hacienda. Aquí hay dos especies nativas que se ven afectadas por una sardina que se introdujo. Y entonces, pues obviamente la introducción de esta sardina, y si nos vamos a su biología, que es carnívora, entonces va a empezar a depredar a estas especies, lo cual pues ya sabemos que va a repercutir en la cadena trófica
y pues el endemismo que se tiene en el lugar. La siguiente, por favor. Bueno, para ir terminando todo este rubro y en tenor de los mismos vías no intencionales, están los diques secos y las plataformas de perforación. Cabe mencionar que los diques son estas estructuras utilizadas para la reparación de los barcos. Algunas pueden ser fijas en astilleros y otras pueden ser flotantes, como lo que vemos en este. Ok. Y de igual manera las plataformas de perforación, que pueden ser tanto fijas, autopropulsadas o semisumergibles. La lógica del por qué se considera una vía no intencional de introducción de especies exóticas es que estas estructuras ofrecen un abundante espacio submarino para ser colonizado por comunidades bioincrustantes, como se mencionó anteriormente, ya que como tal las plataformas facilitan la ampliación del área de distribución de ciertos taxones, en este caso exóticos, hacia nuevas áreas geográficas, sirviendo como un puente. Esto con base en que ofrecen una zona con un relieve vertical y un sustrato duro, esto en un entorno un entorno blando de fondo marino. Un caso particular, bueno, se ha visto que la especie de coral de Tubastre coccinea se ha llegado a formar colonias, bueno, grandes colonias en los arrecifes del Golfo de México, así como el coral incrustante invasor, que es el Oculina patagónica, igual que ha tenido cierta colonización en mismos arrecifes dentro del Golfo de México. Okay. Siguiendo este tenor otra vía son los remolques de embarcaciones y actividades recreativas. Los remolques terrestres, mencionaba el capítulo, que son una vía o una ruta común para la introducción de especies exóticas, ya que se trasladan esto más que nada en los lugares donde se permite la pesca durante todo el año y más que nada propiamente mayoritariamente dentro de regiones que tengan un clima cálido. Se han reportado larvas. Un caso muy importante es que se han reportado larvas de mejillón cebra, que es Drysenia polymorpha, en todos los compartimentos de bosque relacionados a una especie en todos los compartimentos de agua de esto debajo de los cruceros. Cabe mencionar que estos cruceros abarcan una gran porción, puede ser de manera norte a sur o bien entre regiones bastante grandes, en donde propician no intencionalmente la dispersión de este tipo de organismos. Cabe mencionar que esta especie de Drysenia polymorpha es nativa del Mar Negro y pues se ha encontrado, y según el artículo, según el capítulo, se ha encontrado dentro del lago Michigan al norte de Estados Unidos. Okay. De igual manera, otras vías de introducción, como manejaba el capítulo, era tanto el buceo, la pesca, las motocicletas acuáticas, los hidroaviones y la pesca deportiva, esto enfocándose propiamente en estos vehículos utilizados en estas actividades. Okay. Y una cuestión que se me hizo muy interesante es que mencionaba o tenía un rubro de materia flotante. Cabe mencionar que dentro de esta materia puede ser desde piedras volcánicas, algas, pastos, plantas, troncos, semillas y más que nada los residuos inorgánicos. Más que nada mencionaba que estos residuos flotantes en los océanos suelen considerarse como un medio, ya sea a veces muy limitado, depende del área o del tipo de materia flotante. Sin embargo, propician el desplazamiento de especies marinas. Más que nada, aquellos que propician el desplazamiento o la colonización de introducción de diferentes taxones a grandes distancias, pues son las piedras volcánicas, los fragmentos de coral que se desprenden y terminan y con base en las corrientes marinas se van desplazando, y de igual manera aquellas especies que se adhieren a ciertos residuos inorgánicos, en su mayoría plásticos, que pues con base en las corrientes marinas llegan a diferentes partes del mundo. Okay. Hay un caso importante que es el caso de un volcán en la isla de Tonga en 2012,
que este volcán hizo erupción y cuyas piedras volcánicas flotantes permitieron el desplazamiento de más de 80 especies en un área de 5.000 kilómetros, esto en un periodo de 7 a 8 meses. De igual manera, los residuos orgánicos, inorgánicos en su mayoría plásticos, suelen impactar estas especies invasoras, que pueden ir desde ciertas algas, desde ciertas algas, hasta, como hemos visto en algunos videos en la red, que se pueden encontrar diferentes reptiles como las iguanas flotando dentro de troncos, dentro de plásticos en diferentes partes del océano, y pues básicamente estas iguanas no se reincorporan a su centro de origen, sino sin embargo llegan a otro lugar y pues se liberan ahí el medio silvestre. Okay. Y pues en su mayoría, algunos organismos marinos, mayoritariamente desplazados por este tipo de materia flotante, son los cirrípedos y brosorios, que estos incrustantes que se adhieren se adhieren de manera muy arraigada a los plásticos. Tal es el caso del Mimus modestus, que fue encontrado, que este es un cirrípedo exótico invasor, que fue encontrado en las islas de Escocia, esto adherido a plásticos flotantes. De igual manera, otros organismos reportados, que son grupos de foraminíferos, algas coralinas, moluscos, hidrosaurios, bivalvos, así como los dinoflagelados, que con base que se adhieren a esta materia flotante y terminan teniendo repercusiones ambientales como es la marea roja, o conocido de otra manera como los florecimientos algales nocivos. De igual manera, el capítulo mencionaba que los residuos marinos han duplicado la oportunidad de que organismos viajen hacia latitudes tropicales y triplicado esta misma oportunidad de dispersión de estos organismos hacia latitudes altas, es decir, hacia los polos. Okay. Y hablando del último rubro, que es la dispersión natural, aquí voy a hacer una aclaración. Esto se considera a toda aquella dispersión sin ayuda del humano, ya sea directa o indirectamente. Pero como estamos hablando propiamente de especies invasoras y no de especies nativas, en la mayoría de las ocasiones se subestima la importancia de esta dispersión. Más que nada, esta especie radica en que un taxón inicial se introduce de manera accidental o propiciada o como contaminante de alguna embarcación, y a partir de esta propia población, de la propia población del taxón, se difunde y se dispersa de manera natural, sin ayuda de algún otro medio, hacia nuevas áreas geográficas en donde no estaba registrado. Tal es el caso del Sargassum monticum, que fue introducido bajo un cargamento comercial de bivalvos en las costas del norte de Francia, y por esta misma dispersión natural llegó a las costas sur de Inglaterra y se difundió hacia las costas de los Países Bajos. Sí. Y pues básicamente, de manera concluyente, vale la pena considerar e identificar todas aquellas vías de introducción de especies exóticas, ya sea de manera consciente o inconsciente, de manera directa o indirecta, para así formular holísticamente estrategias de prevención, control y manejo de los taxones y más que nada enfocado a estos vectores. Sin embargo, actualmente se carece de una base sólida para la identificación de estas vías, y esto repercute en la adopción de estrategias erróneas, la implementación de diferentes estrategias que no van focalizadas a la especie y son de manera generales, que en ocasiones comprometen como tal a la dieta nativa. Y creo que ya. ¿Dudas, preguntas? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Yo tengo una duda. Adelante, Alondra.
presenté lo de carnada viva y hay otra Sí. apartada en el libro que dice alimento vivo y también se utiliza para alimentar animales. Entonces, no sé cuál sea la diferencia. Ok. El alimento vivo lo compras, por ejemplo, en quiste, una especie en particular, ¿cómo se llaman los, bueno, son unos crustáceos, ahorita no recuerdo el nombre. ¿Artemia? Y se pone artemia, hay diferentes especies, variedades, y se cultiva en estanquería para alimentar a otras especies en condiciones controladas. Entonces, el alimento vivo puede venir en un bote, lo cultivas y lo puedes dispersar accidentalmente. La carnada viva, en Estados Unidos principalmente se vio que fue una vía muy importante en los grandes lagos, porque esa carnada entre peces, gusanos, algunos otros invertebrados, se utilizaban para ponerlas en los anzuelos. Y el resto, en el momento en que ya venían de regreso, pues la tiraban en el agua. Y entonces esa carnada, pues ya dieron las características, ya vimos las características de su resistencia. Y son especies que se pudieron quedar como exóticas en un principio y después como invasoras. Entonces así fue un método. Sí es diferente alimento vivo que carnada viva, por estas razones, ¿no? Ok, profe, gracias. De nada. Yo les quería preguntar a los ponentes qué avances tenemos del agua de lastre, del tratamiento del agua de lastre en México. Elizabeth, Pepe. Lo que yo sé es que ya se está regulando. Uh-huh. O sea, como que se está planeando como, más bien se hizo como una propuesta, me acuerdo que leí, trataba como de tener un poquito más control. Ok, bueno, en este libro Estaba mencionando, ¿sí? O sea, se resalta la importancia en este capítulo. Se analiza la importancia y los efectos que tiene y las posibilidades de manejar el agua de lastre, y a nivel legislativo la comisión de investigadores de especies invasoras ha llevado este asunto a discusión en foros y demás, pero ¿qué se ha hecho en la forma aplicativa? Porque sobre el papel va a haber mucha información, hay muchos análisis, se sabe qué países, en qué regiones se está manejando todas las opciones del manejo, que si la van a clorar y que si le van a aplicar luz ultravioleta, qué sé yo, ¿no? O sea, todos los mecanismos que puede haber para el manejo. Pero en la realidad, ¿ustedes qué creen? ¿Qué avances tenemos en México? ¿Creen que hayamos pasado del papel? Yo creo que todavía no, porque es muy difícil, o sea, si hay especies que son muy grandes, que no se pueden regular,
o que no les prestan la suficiente atención, siento que va a ser más difícil que la hagan con el agua de lastre, porque también implica un mayor trabajo. Entonces, yo lo veo de esa forma. ¿Y creen que haya estudios para México? Pues bueno, de hecho ayer estaba viendo un artículo. Sí, ahorita mencionó lo de la luz ultravioleta, que sí, muchas veces es utilizado, sin embargo, pues eso no mata todo lo que hay ahí dentro. Se enfoca más como a microbios o bueno, microorganismos, ¿sí? Sin embargo, a los otros organismos, pues no se hace un tratamiento. Y ahorita está buscando rápido una norma y no está regulado en México aún. No hay una norma para ello, al menos buscándolo rápido. Y pues obviamente... Ajá. Efectivamente. Y como aún no hay una norma, pues entonces a estas empresas y a toda la gente que debería tratar el agua de lastre, como no hay una norma que lo regule, no están obligados ellos a tener una disposición final de esta misma o darles un tratamiento. Nosotros hemos visto, bueno, ustedes han estado en Tuxpan, en el río Tuxpan. Si recorren el río en lancha u otros puertos en general, por ejemplo, el río Pánuco, vemos a los grandes buques descargando agua sobre el mismo río. Entonces sigue, y barcos de un gran número de países que podemos ver en un rato, ¿no? En un recorrido de una hora que andemos por ahí. Entonces, es un problema gigantesco, pero todavía en México no se ha abordado, ni siquiera la cuestión de los permisos es muy complicada porque tienen que ver con aduanas, se tiene que ver con Capitanía de Puerto, se tiene que ver con la seguridad para ingresar, con la Secretaría de Marina. Entonces hay un montón de trabas. Alguna vez se me ocurrió comentarle al gerente del acuario, que en ese entonces, uno de los gerentes que tenían pues nexos importantes con los dueños del acuario, que empezaran a ver esta gestión, porque lo que queríamos ver era precisamente especies exóticas de zooplancton en agua de lastre. Solo hay un solo trabajo, no se publicó, se quedó a nivel de presentación en un congreso, sobre unas muestras tomadas en buques petroleros en Cayo Arcas, de gente de Sinvestab. Fue la única ocasión que fue inclusive gente de la Secretaría de Marina, hubo una mesa sobre agua de lastre, presentaron los resultados. Y bueno, sí, efectivamente, en esas primeras muestras se encontraron especies exóticas, pero todo se quedó suspendido, ya no hubo manera de continuar con o tener un seguimiento con la toma de muestras de estos buques petroleros, ya no hubo permisos. Entonces hay muchos problemas precisamente por todas las trabas burocráticas que tenemos en México, y luego un buque con una bandera de otro país, bueno, pues tiene que acceder a que suban a la embarcación y acceder a los tanques y demás, y entonces es muy complicado. Y bueno, finalmente no se han vuelto a hacer otros estudios de esta naturaleza. Eso se quedó en planes, en tratar de conseguir el acceso a los tanques de agua de lastre. Entonces, por eso les comento, y qué ha hecho ese grupo que les comentaba. Es un grupo muy grande a nivel nacional de expertos en especies invasoras. Todavía no hay avances en el caso del agua de lastre. Tal vez en otros temas sí, como ustedes ven,
pues ya hay mucha información. Vamos a ir viendo que sí hay avances en el conocimiento al menos de las especies en México. Entonces se han estado apoyando desde hace muchos años proyectos de especies invasoras. Inclusive ha habido convocatorias muy enfocadas a las especies invasoras en áreas naturales protegidas. Inclusive han dado datos en congresos, la gente de la Semarnat, de 500 millones de pesos en un año para los proyectos exclusivamente en áreas naturales protegidas. Entonces sí se están haciendo algunas cosas, pero sobre agua de lastre, pues como que seguimos igual. Se pueden descargar y se pueden llevar las especies que quieran de nuestras costas a dispersarlas por el mundo. Entonces, bueno, el resultado es que tenemos muchas especies acuáticas exóticas en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieren comentar alguna otra cosa? Bueno, nos estamos adentrando un poquito más para ver la problemática, la relevancia que tiene este tema. Y como biólogos, bueno, creo que nos compete. En algún momento dado, si trabajamos flora y fauna, cualquier grupo que se trate, pues finalmente tenemos que conocer la riqueza de especies y por ende, en algún momento dado nos vamos a cruzar con este tipo de especies en el camino, ¿no? En nuestra trayectoria académica. Y bueno, pues muchas gracias por ambos equipos por las presentaciones. Continuaremos con el tema el próximo lunes. Si no hay más, pues nos despedimos.